de, de un bombardeo incesante que de pronto nos está llevando a tener significados diferentes e impactos diferentes. O sea, hay gente que está confinada y a lo mejor está viendo Netflix, comiendo palomitas, durmiendo, confinado, pero sin la preocupación económica. Y hay gente que ha sufrido el impacto de haber sido despedido del trabajo, gente que está pensando cómo hacerle en términos económicos, gente que ha perdido familiares, amigos, conocidos. Y también estamos los que de repente decimos, ¿y si me enfermo? ¿Y si me da a mí coronavirus? Por ejemplo, yo soy población de riesgo, estoy arañando ya los 60 años y esa ha sido mi preocupación, ¿no? O sea, ¿y si me da coronavirus? ¿Y si me muero? Y entonces no me van a poder hacer un velorio y misas y rosarios. Y entonces el significado se vuelve complicado. Pero también hay gente que ha tenido que enfrentarse a convivir 24 horas durante 7 días con su pareja, con sus hijos, y se ha dado cuenta que no está siendo fácil. Pero también hay otro tipo de población que le ha caído esta pandemia como para reencontrarse. Entonces, el significado y el impacto ha sido bien diferente para cada uno. Y aquí de lo que se trata es, ¿cómo le voy a hacer para pasar este trance? Entonces, hoy vamos a platicar sobre cómo están tus emociones y cuáles serían los nuevos escenarios que vamos a vivir ya. En el caso de nosotros que estamos en Puebla, a partir del 15 de junio, el regreso será poco a poco, y entonces también tendremos que plantearnos cómo le vamos a hacer, ¿no? Y a mí me parece pertinente que tendríamos que plantearnos la pregunta que Mario Guerra comparte mucho en sus conferencias. ¿Qué te está pasando con lo que está pasando? Porque claro, me preocupa perder el trabajo, me preocupa que no alcance el dinero, me preocupa que me doy cuenta que la persona con la que he vivido durante tantos años no es la que yo quiero, porque no es lo mismo salir a trabajar y regresar solo en la noche, a que hoy la tengo que ver 24 horas. Pero entonces yo tendría que plantearme, ¿qué me está pasando con lo que hoy está pasando? ¿Cómo me siento? Y entonces empezar a plantearme, ¿cómo me sentí hace 2 meses, la semana pasada, ayer? ¿Cómo me siento hoy? Yo les pediría que por un momento se centraran en esta pregunta. ¿Qué me está pasando con lo que está pasando? ¿Cómo me siento? ¿Cómo de pronto empiezo a experimentar una serie de emociones en las que es posible que esté yo triste, enojada, frustrada, preocupada? Pero aquí lo importante es cómo me siento, cómo registro estas emociones en el cuerpo y cómo las nombro. Entonces nos vamos a dar cuenta que hay un caos, y este caos ha sido el COVID-19. Y en medio de ese caos, de pronto me doy cuenta que o estoy confinada, o he tenido pérdidas, o no me ha quedado otra más que salir a trabajar. Y cuando yo salgo a trabajar me da miedo, porque me puedo contagiar, porque si voy en el transporte público, seguramente tengo que cuidarme y utilizar el gel, tener un cubrebocas. Y de pronto este caos me está revolucionando mi ser. Pero acá justo lo que tendríamos que plantearnos es, ok, ya sea que esté confinado, ya sea que haya tenido una pérdida, ya sea que salga a trabajar, es el momento de mirarnos, de detenernos y decir, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo con las diferentes situaciones que me han impactado a partir del COVID-19? Porque en el momento en que yo empiece a sentir, entonces ya voy a tener elementos para sobrevivir. Porque tenemos que sobrevivir a esta pandemia. Tenemos que encontrar la forma de tomar algo que nos pueda llevar, esa tabla que nos pueda llevar a salvo al lugar seguro. Entonces aquí de lo que se trata es, ok, estoy consciente de que tengo que estar encerrada todavía, que no sé si voy a tener trabajo o que tengo que salir a trabajar, pero me tengo que mirar. Y en el momento en que yo me mire, en el momento en que yo me hago cargo de cómo me siento, entonces voy a tener elementos para sobrevivir. ¿Y
cómo le hacemos? ¿Cómo sobrevivimos? ¿Cómo podríamos ser capaces de salir adelante de esta situación? Pues a través de la resiliencia. ¿Y qué es la resiliencia? Bueno, pues viene de un término latín, que es resilio, que tiene que ver con volver atrás, con volver de un salto, con saltar y rebotar. Entonces se dan cuenta cómo cuando yo digo tengo que ser resiliente, hay una parte que me lleva hacia atrás, porque tengo que ver qué está pasando. Porque es un proceso que me va a permitir una adaptación ante una adversidad. Entonces nos puede pasar cualquier cosa, problemas de salud, problemas financieros, laborales, pero tengo que ver qué herramientas puedo conseguir para adaptarme y darle la cara a esa adversidad. Y entonces, poco a poco, recuperarme y poder seguir. Entonces, la resiliencia es más allá de resistir. Y hay mucha gente que, por ejemplo, se queda en el término de resisto, 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 resisto. No. La vida no es una carrera de resistencia. La vida hay que vivirla. Pero en este momento sí tenemos que sobrevivir a esta pandemia. Tenemos que hacerlo de una manera que nos permita salir enteros. Y para que podamos hacer eso hay dos factores importantísimos: la flexibilidad y la adaptación. ¿Y a cuántos nos está costando ser flexibles y poder adaptarnos? ¿Cuántos hemos vivido en la rigidez, en la intolerancia, en la inflexibilidad? Y hoy nos está costando estar confinados, o nos está costando usar un cubrebocas, y entonces ahí viene un ataque de ansiedad porque no puedo respirar, porque me voy a ahogar. Pero no es el cubrebocas, es mi rigidez que no me permite adaptarme y ser flexible. Entonces, este proceso de resiliencia nos tiene que llevar primero a darme cuenta que estoy sintiendo, y entonces ser flexible para que yo me pueda adaptar de otra manera. Lo voy a sufrir, porque imagínense, nos están diciendo, en el caso de Puebla, que hasta el 15 de junio regresamos. Y entonces es como, no, por favor, 15 días más. ¿Qué voy a hacer? ¿Me va a alcanzar para comer? Es posible que ya se me esté acabando el presupuesto. No sé si va a haber trabajo. En mi caso, por ejemplo, que me dedico a la capacitación, hubo un momento en el que dije, ya no va a poder darse capacitación presencial. ¿Qué voy a hacer? ¿Quién me va a contratar si me da miedo la tecnología? ¿Se dan cuenta? Mi inflexibilidad. No sé la tecnología, y entonces por lo tanto yo ya no voy a tener trabajo, y me empiezo a meter en una dinámica que me hace daño, donde estoy sufriendo. Y de pronto un día me hablan y me dicen, oye, da una plática online, pero no sé cómo hacerlo. Y empiezo a ser flexible y me adapto, y aquí estoy. Con mucho miedo, con muchísimo miedo, porque no sé si le voy a poder mover bien o si me voy a salir de cuadro, no sé. Pero lo estoy haciendo porque me tengo que adaptar ante un mundo que hoy me está exigiendo que tiene que ser de otra manera. Entonces, ¿cuál sería, digamos que la magia de ser resiliente? Pues que todos podemos hacerlo, todos podemos desarrollar esta capacidad de ser resilientes. O sea, no se trata de solamente Víctor Frank, que lo pudo hacer. No, Lucila Ulla también puede ser resiliente, porque puedo ser flexible y me puedo adaptar. Y el camino de la resiliencia de verdad que es sencillo, pero cuesta mucho. Porque lo primero que tengo que hacer, si estoy metida en esta dinámica de no tengo dinero, no tengo trabajo, ¿qué voy a hacer? Lo único que estoy haciendo es dar de vueltas ante la misma situación. Pero ¿qué tal si hago una pausa? A ver, me detengo y empiezo a sentir mis emociones. Empiezo a reconocer que estoy enojada, que estoy triste, que estoy preocupada, que tengo miedo. Y entonces digo, ok, tengo miedo. ¿A qué tengo miedo? ¿Qué hay detrás de mi miedo? El no sentirme capaz de usar una computadora y una aplicación, porque no sé si al final se me va a salir la aplicación y entonces van a decir que soy una inútil. Y no, entonces sería la oportunidad para decir, ok, voy a ser flexible, vamos a intentarlo.
Y si no puedo, pues ni modo, me disculparán. Pero tengo que reconocerme, tengo que experimentar mis emociones para ver qué hay detrás de esas emociones. Detrás de la tristeza, del enojo, de la ira, incluso de la alegría, siempre hay algo que me puede llevar a reconocerme y entonces sí, puedo iniciar el proceso de adaptarme. Porque si tengo claro, y de verdad eso es bien importante, que yo acepte que el cambio es parte de la vida, todos los días cambiamos, todos los días. Este confinamiento que nos ha llevado, o sea que tenemos la raíz bien grande y no podemos ir al salón a que nos pinten. Y entonces tengo que reconocer que ya tengo canas, que tengo más arrugas, que hay más flacidez, porque esto todos los días cambia, de verdad. Todos los días hay una parte de mí y de la comunidad que cambia y cambia. Entonces, el cambio es parte de la vida. Y lo más importante en este proceso de ser resiliente es mantener la esperanza. Nada es para siempre. O sea, va a cambiar, va a pasar algo más. Y yo voy a sobrevivir en la manera en que pueda mantener la esperanza de que algo más viene. Y eso es parte de aceptar que el cambio es una constante en nuestra vida. Y entonces la flexibilidad me va a llevar a adaptarme y me va a llevar a mantener la esperanza. Piensen ustedes en alguien, en un náufrago. Puede estar en medio del mar, arriba de una tablita. Pero si pierde la esperanza, se va a morir. Pero si es capaz de decir, tiene que pasar algo, no sé qué, pero va a pasar algo, entonces mantengo mi esperanza. Y hoy, por ejemplo, yo le apuesto a que a lo mejor nos puedan contratar para cursos en línea, o para dar asesorías individuales, o para que alguien que esté hoy escuchando esta plática diga, me interesó, oigan, ¿y tienen algún curso sobre emociones? Pues sí, lo organizamos. Pero yo, cuando mantengo esa esperanza, entonces empiezo a ser resiliente. Entonces sí puedo decir, lo sufrí, lo sobreviví, y entonces puedo pensar que hoy hay una parte que terminó y voy a apropiarme de mi vida. Eso es lo importante. Si yo sobrevivo, entonces puedo apropiarme de mi vida. De otra manera, no puedo hacerlo. Entonces, ¿qué dice Charles Darwin? No son los más fuertes de la especie los que sobreviven ni los más inteligentes. Sobreviven los más flexibles y adaptables a los cambios. Y eso es cierto. ¿De qué te sirve ser inteligente? ¿De qué te sirve tener miles de conocimientos si no eres capaz de sentir tus emociones y entonces ser flexible para que te puedas adaptar al cambio? Y hoy la vida a nivel mundial nos está diciendo, tenemos que cambiar. Y habrá gente que no aprenda la lección. Habrá gente que seguirá tomando Coca-Cola y seguirá no yendo al doctor y seguirá haciendo exactamente lo mismo. Pero esa es una decisión personal. Pero si yo, después de esta pandemia, después de todo este proceso, logro hacer una pausa y entonces sí darme cuenta de qué estoy experimentando, cuando yo me haga responsable de mis emociones y pueda descubrir qué hay atrás de mis emociones, qué es lo que no me está permitiendo adaptarme, entonces sí voy a poder sobrevivir y voy a seguir. No puedo perder la esperanza, no puedo sentirme derrotado. O sea, algo muy importante que platicaba con alguien que le daba yo una sesión individual y me decía, y es que si me quedo sin comer, decía yo, ¿y no hay opciones? Y me decía, no, ya no tengo dinero. Dije, ¿y no será el momento de que te abras a la posibilidad de decirle a algún amigo o a alguien de tu familia, oye, ¿me puedes dar 1 kilo de arroz? ¿Me puedes dar 1 kilo de frijoles? Y entonces con arroz y con frijoles ya con esto. ¿Cuál es el problema? Que no eres flexible para pedir. Y hoy también estamos en un momento en el que tenemos que equilibrar el dar y recibir. Tener esa posibilidad de decirle a la gente, oye, ¿tienes alguna opción laboral?
¿Sabes de alguien que necesite mi servicio? Entonces, sí, para ser flexibles tenemos que ser, para ser resilientes tenemos que ser flexibles para poder adaptarnos y entonces sí lograrnos apropiarnos de nuestra vida. Y aquí les ponía yo unos ejemplos de personas resilientes, ¿no? Por ejemplo, Demóstenes era humilde, era feo, era tartamudo, pero a través del esfuerzo y la constancia fue uno de los mejores oradores en la antigüedad clásica con los griegos. Erickson, que tuvo problemas de polio, que vivió con dolores tremendos, y entonces a partir de cultivar la paciencia, la determinación, él crea técnicas de relajación, la autohipnosis, que es la hipnosis ericksoniana, y hoy son referencias terapéuticas. Jean Piaget tuvo una mamá con desórdenes mentales, y que le lleva a él pues, a sentar las bases de la psicología cognitiva. Y para mí uno de los mejores ejemplos es Víctor Frank, que él es un sobreviviente de los campos de concentración, con todo un desarrollo en la psiquiatría, y cuando él experimenta todas estas situaciones tan tremendas, tan fuertes que le pasó, él dice, te pueden arrebatar todo. Y a él le arrebataron todo, le arrebataron a la familia, se quedó solo, estuvo en un campo de concentración donde de verdad las situaciones eran infrahumanas. Entonces él dice, a ti te pueden arrebatar todo, menos la libertad de decidir cómo sentirte. Y eso a mí me parece que es fundamental. La estamos pasando mal, sí, todos, incluso los que tienen una super casa con todas las comodidades, se sienten solos. Porque de pronto se dieron cuenta que tienen que estar consigo mismos. Entonces, todos la estamos pasando mal. Aquí lo importante es, me permito sentir mis emociones, me permito sentirme mal, triste, enojado, porque si hago ese proceso, entonces voy a empezar a hacer una pausa, a sentir mis emociones, a reconocerme, a ser flexible para que yo me pueda adaptar y entonces ser resiliente. Porque la vida ya no va a ser igual, porque los escenarios van a ser diferentes. Porque a lo mejor tenemos que estar con cubrebocas de aquí a diciembre. ¿Qué tal si nos buscamos un cubrebocas bonito, uno bordadito, o con estos que están saliendo ahora con la mitad de nuestra cara? Pues caray, si vamos a tener que utilizar cubrebocas que sea de la mejor manera. Si hoy ya no voy a poder abrazar a la gente, bueno, inventemos formas de decirnos que nos amamos. Seamos de verdad capaces de decidir cómo yo voy a enfrentar esta pandemia, porque yo puedo tener esa decisión y no sentarme a llorar y maldecir al gobierno, a mis papás, a mis hermanos, a mis vecinos y estarme a cada rato peleando, porque quien va a pagar la factura va a ser mi hígado, la presión arterial y mi corazón. Y al final, quien se va a morir, pues soy yo. Y la voy a seguir pasando mal. La otra opción es, ok, estamos aquí. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para sobrevivir? Y que después podamos voltear hacia atrás y decir, lo logré. Hoy soy dueña de mi vida. Y yo sé que de pronto puede ser como, como tú no tienes problemas, como no se te está muriendo alguien. No. A todos se nos ha muerto alguien, todos tenemos problemas económicos, todos nos hemos enfrentado a nosotros mismos. Todos. No hay dolor menor. Pero si yo estoy pendiente de lo que está pasando en el exterior y no me doy chance de saber qué está pasando conmigo, ¿qué me lleva a estar tan enojada con el mundo? ¿Qué me lleva a estar siempre triste y diciendo que nadie me quiere, que a nadie le importa? ¿Qué hay atrás de esas emociones? Ese es el punto. Porque cuando yo descubra qué hay atrás, entonces voy a tener toda la posibilidad de reconocerme y decir, ok, Lucila, eres inflexible. Pero hoy te estás dando cuenta que si no te metes a la tecnología, efectivamente te vas a morir de hambre porque ¿quién te va a contratar? Entonces hoy de pronto digo, bueno, pues a través de WhatsApp, de videollamadas, doy sesiones de tanatología
Y entonces hay una forma de incluirme en este mundo que me está exigiendo que los cambios ahí están, y ahí están, y ahí están. Entonces, la única libertad que vamos a tener es decidir cómo y con qué actitud voy a pasar esta pandemia. ¿Ok? Entonces, vamos a sobrevivir, nada es para siempre, y al final podremos apropiarnos de la vida, vivirla de la mejor manera, ¿ok? Entonces, yo les agradezco mucho su atención. No sé si hay alguna pregunta, si alguien nos quiera compartir cómo se está sintiendo en este momento, y podemos seguir platicando. Se trata de como que echarnos un cafecito y darnos chance de sentir. ¿Cómo ven? ¿Alguien que tenga alguna pregunta o quiera compartirnos un poquito de su experiencia en esta contingencia? ¿No? Hola, hola. Hola, Yo, hola. Hola, Rosario. Rosario. Hola, Rosario, ¿cómo estás? Cuéntanos. Bien, bien, gracias. Yo tengo una pregunta. Bueno, nos acaba de explicar que se trata de ser flexible y tratar de adaptarnos. Si a lo mejor la persona es como justamente muy inflexible, como qué es lo que se recomendaría, si hay algún ejercicio, alguna técnica o algo para fomentar esa flexibilidad. Ok, mira, yo soy la presidenta del club de las rígidas y de las inflexibles. O sea, a lo largo de mi vida fui tremendamente inflexible. Y la vida me enseñó que tenía yo que empezar a ser más tolerante, más flexible. ¿Y cómo lo aprendí? Yo lo aprendí de una manera muy triste. Justo hace 2 años estuvo a punto de darme un infarto medular, de columna vertebral. Entonces, imagínate, la columna es lo que nos sostiene. Y entonces la vida me dijo, mira, tú te puedes dar un infarto y adiós. A lo que voy es, cuando tú vives o convives con alguien inflexible, tendrías que entender que detrás de esa inflexibilidad hay emociones muy complicadas. Y entonces lo que aprendemos es a ponernos una barrera para ser inflexibles, porque nos están doliendo muchas cosas, porque hay atrás una serie de sucesos o de emociones que no nos permiten ser vulnerables. Entonces, lo primero que tendría que hacer cualquier persona que es inflexible es justo eso, hacer una pausa y reconocer qué hay atrás. No sé si en la infancia, si en la adolescencia, si en algún momento hubo un suceso que hoy me lleva a ser totalmente inflexible para protegerme. Entonces aquí, en el caso de qué hay que hacer, lo primero sería que esa persona tuviera la voluntad de mirarse y de sentirse. Y sobre todo, de empezar a estar consigo misma. Porque cuando damos ese salto interior, cuando somos capaces de meternos y hacer un autoconocimiento, eso es muy importante. Pero yo te recomendaría, no se puede solo, tenemos que pedir ayuda. No sé si con un psicólogo, con un terapeuta, con alguien que pueda acompañar a esa persona en el proceso. Pero lo fundamental es que esa persona de verdad tenga voluntad para generar un cambio. Porque de otra manera va a seguir siendo inflexible y va a sufrir mucho, porque seguramente sufre mucho. Yo lo que te diría es, si hay una convivencia con esa persona, entonces quizá tú lo que tendrías que hacer, o cualquiera que conviva con alguien inflexible, es ser muy compasivo. Entender que detrás de esa inflexibilidad, de esa rigidez, hay un ser humano que seguramente no la está pasando muy bien. Entonces, aquí lo importante, por ejemplo, nosotros en RH damos cursos de autoconocimiento, de inteligencia emocional, y posteriormente a los participantes les ofrecemos una sesión conmigo, por ejemplo, cuando yo doy el curso, para que empiecen a sensibilizar sus emociones. Y ya posteriormente la gente solita se va al psicólogo o se va al terapeuta. Entonces, no sé si contesto tu pregunta, no sé si habría
que ser como más explícito, pero definitivamente lo primero que tiene que hacer alguien inflexible es tener voluntad de reconocer que está siendo inflexible. Y entonces empezar a trabajar con las emociones. Hay muchos ejercicios, por ejemplo, hay ejercicios donde puedes empezar a respirar, a ejercitar la respiración, y eso te lleva a un estado de mayor paz, de mayor tranquilidad. Pero definitivamente alguien que es inflexible, ¿qué es lo que va a hacer? Tener el control. Porque la gente inflexible es controladora. Entonces, cuando no tienes el control, el mundo se te desquicia. Y hoy, por ejemplo, quienes estamos atravesando esta parte de la pandemia, nos cuesta mucho trabajo, ¿no? O sea, yo que tengo el problema de ser intolerante, de pronto yo digo, ¿por qué la gente sigue saliendo? ¿Por qué la gente no se da cuenta que si de verdad todos estuviéramos confinados, esto termina más rápido? ¿Y no? Y entonces yo tengo que entender que hay gente que debe salir a trabajar, que hay gente que eso es lo que le toca hoy. Entonces, no sé si contesto, Rosario, tu pregunta, quisieras más información o tú dime. Sí, creo que sí, o sea, al principio, como dicen, ¿no? Es primero reconocerlo y estar consciente de ello, ¿no? Y ya después, pues hacer como lo dice, a lo mejor respiraciones para estar más tranquilo. Yo creo que en la tranquilidad a lo mejor encontramos como muchas respuestas, ¿no? O muchos caminos a seguir. Entonces, creo que sí, muchas gracias. Y mira, hay un ejercicio muy interesante que es respirar y empezar a sentir cómo me siento. Hay 4 emociones básicas: tristeza, enojo, miedo y alegría. Con las 3 primeras, cuando yo me pregunto cómo me siento, y de pronto me doy cuenta que tengo miedo, lo que les compartía yo al principio, o sea, yo tenía miedo de utilizar la computadora y las aplicaciones y tal, y entonces, pero mi miedo se iba a, ya no voy a tener trabajo, ¿y ahora qué voy a hacer? Y tengo casi 60 años, y entonces empecé a meterme en esa dinámica de, ¿qué voy a hacer? Porque no tengo el control. Pero cuando respiré dije, a ver, tengo miedo, ¿a qué tengo miedo? Y detrás de mi miedo está la pregunta, ¿cuáles son tus capacidades? Dije, bueno, tontita no soy. ¿Y qué tal que alguien me auxilia para saber mover esto? Y entonces Lulu, tan generosa, hicimos ensayos de cómo conectarnos y de cómo poner la presentación. Y entonces mi miedo empieza a bajar y digo, bueno, sí lo puedo hacer. No me voy a morir de hambre porque ponles que no hubiera talleres. Pues me pongo a hacer papas y vendo papas. Inútil no soy. Pero cuando me meto en el miedo me paraliza. Y entonces, cuando yo digo, ok, tengo miedo, reconozco que tengo miedo, es el primer paso. Cuando verbalizo la emoción, es el primer paso. Entonces, el ejercicio sería, respiro, y de verdad, si lo puedes hacer, Rosario, si lo puedes hacer, Garcilaso, 20979, si lo pueden hacer, respiren, pero ojo, ¿cómo tenemos que respirar? Inhalo por la nariz, permito que entre el aire, y ¿cómo sé que estoy respirando bien? Cuando mi pancita se infla. Si mi pancita se infla, estoy respirando bien. Pero si solo hago esto y se queda aquí atorado en el cuello, que es normalmente lo que hacemos, respiramos. Y por eso, cuando hay un ataque de ansiedad, no lo podemos controlar. Pero si yo inhalo y dejo que mi pancita se infle y después saco otra vez por la nariz, estoy empezando a respirar bien. Entonces, a ver, inhalamos, exhalamos despacio. Cuando yo hago esto y de pronto digo, ¿cómo me siento? En este momento, por ejemplo, yo te preguntaría, Rosario, ¿cómo te sientes? Como, pues sí, como que se relaja uno, como que se le quita a uno tantito peso de encima. Ok, pero a ver, me gustaría que me dijeras una emoción. En este momento yo me siento. Pues como temerosa. Perfecto, entonces a ver, en este momento yo me siento temerosa. Tiene que ver cuando tenemos temores porque hay miedo. Entonces, ¿qué hay detrás del miedo? Eso es lo importante, que tú identifiques, ok, ahí está la emoción, ahora me voy atrás y digo, ¿qué hay detrás del miedo?
como yo les compartía, cuando yo dije, es que ¿qué voy a hacer? Porque no voy a poder dar cursos, porque tengo miedo a utilizar las tecnologías. ¿Qué hay detrás? Que no me sienta capaz, que de pronto me dé cuenta que ya soy una mujer mayor y que soy inútil. Y entonces, ¿cómo le voy a hacer? Porque yo dependo de mi percepción económica, yo no tengo quien me mantenga. Entonces, hay una serie de emociones que tengo que reconocer y que tengo que enfrentar. Entonces, si hoy hay temor, ¿qué hay detrás de ese temor? Cuando lo descubra, entonces es el reconocerme y ahora sí, empiezo a identificar qué herramientas tengo yo y que están a mi alcance para que yo pueda seguir avanzando. Entonces, esto es lo primero, respiro, ¿cómo me siento? Yo en los cursos siempre les digo, ¿cómo te sientes? Y entonces me dicen, bien, regular, más o menos. No, pues eso no es un sentimiento, no es una emoción. ¿Cómo me siento? Yo les puedo decir que antes de empezar esta transmisión, estaba muerta del miedo. No dormía anoche, quería yo ir al baño 3 veces y temblaba, y entonces, a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que la riegue, pero al final ofrezco una disculpa, perdón, lo siento, pero ya lo intenté. Entonces, ¿qué hay detrás del temor, Rosario, para que puedas avanzar, para que des el siguiente paso? Hay que respirar, respiramos y nos reconocemos. En el momento en que empezamos a reconocernos, entonces ahora sí, empiezo a ser flexible para que yo me pueda adaptar. ¿Ok? Ok. Gracias, Sí, Rosario, por participar. ¿Alguien más tiene una pregunta, tiene un comentario, una crítica, lo hice bien, lo hice mal? Hola Lucila, ¿cómo estás? Buenas tardes, soy Abraham. Hola, Abraham. Muchas gracias, antes que nada, por la oportunidad de brindarnos sus conocimientos y también a RH Humanité. Yo te tendría, si pudieras recomendarme, no sé, cuántas preguntas como de autoevaluación o como de para saber qué preguntas podría hacerme a mí mismo para saber cómo estoy en este momento. 3, 5 preguntas como para poder sentarme y decirme, a ver, en qué yo puedo hacerme a mí mismo y saber en dónde estoy y cómo estoy. Pues yo creo que lo acabas de decir, la pregunta de los 64 millones es justo esa. ¿Cómo me siento? Y sentir es la clave. Porque en el momento en que yo empiezo a identificar cómo me siento, y de verdad hagan el ejercicio, respiro y me cacho e inmediatamente digo, ¿cómo me siento? Hoy, por ejemplo, en este momento, si me preguntan a mí, Lucila, ¿cómo te sientes? De verdad que siento una satisfacción muy grande, porque hasta ahorita no se me ha patrapeado la foto. Porque hay gente, porque se conectaron 2, 4 personas, y estamos los perfectos. Porque si yo me hubiera hecho la expectativa de, tienen que llegar 700, ahorita estaría yo frustrada. Entonces, al inicio platicábamos Lulu y yo, y decíamos, sí, y si no llega nadie, no importa. Aunque fuéramos tú y yo, estamos los perfectos. Entonces, ¿cómo me siento? Es la pregunta clave. ¿Cómo me siento? Y luego la otra sería, la pregunta que hicimos al inicio. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando a mí con lo que hoy está pasando? Y llámale pandemia, llámale relación de pareja, relación con los hijos, llámale como tú quieras, pero es ¿qué me está pasando con lo que está pasando? Porque cuando yo me hago esta pregunta, de verdad, voy a identificar muchos factores, muchas emociones. Y la siguiente es, ya que descubrí mis emociones, o sea, me siento con miedo, cuando yo siento miedo, normalmente es algo que me corre así por los brazos y que me paraliza. Entonces, tengo que aprender a manejar ese miedo, descubrir qué hay detrás de él para que entonces yo pueda tener herramientas y continuar. Entonces, me parece que la pregunta clave, la pregunta maravillosa es, ¿cómo me siento? ¿Cómo me siento hoy? Y tendríamos que hacerlo cada momento. Yo en los cursos, de verdad, y ahí está que en los cursos a cada rato estoy. ¿Cómo te sientes?
Bien, no, ¿cómo te sientes? Cansado, ok, está bien, tienes derecho a estar cansado, tienes derecho a estar aburrido, tienes derecho a estar enojado. Y de pronto cuando yo descubro que estoy enojada y volteo hacia atrás, digo, estoy enojada con mis papás, porque trabajaron mucho, pero no estuvieron presentes. Y entonces estoy enojada. Pero cuando yo reconozco que estoy enojada, no se trata de seguirme peleando con papá y con mamá, se trata de reconciliar desde el alma y entender que si papá y mamá se la pasaron trabajando y no estuvieron para mí, fue porque eso era lo que tenían que hacer. Y hoy que yo soy una adulta, digo que si no estuvieran papá y mamá para mí, hoy yo estoy para mí. Hoy yo soy capaz de darme lo que yo quiero darme. Y me vuelvo responsable de mi vida. Pero si estoy enganchada en que es que nunca me atendieron, es que nunca estuvieron presentes, me empiezo a desgastar. Entonces, identifico, ¿estoy triste? ¿Por qué estoy triste? Porque nunca le importé a nadie. Porque fui una niña sin amor. Yo soy una mujer solitaria. Y entonces me permito identificar mi tristeza y digo, ok, pero no me convierto en víctima. ¿Ok? Estoy sola, porque quiero estar sola. Porque hoy mucha gente dice, viva el encierro, no tengo que estar conviviendo con la gente, que la odio. No. Necesitamos a la gente. Pero si yo sigo triste, y si yo sigo enojada, pues obviamente voy a tener problemas de relación. Entonces, yo te diría, Abraham, la pregunta básica en la vida es, ¿cómo me siento? Y de ahí se van a desprender muchas y muchas y muchas preguntas. Pero la básica es, hoy, ¿cómo me siento? Hoy, ¿qué me está pasando a mí, Lucila, con esto que está pasando? Para que entonces yo pueda gestionar mis emociones, para que entonces yo pueda gestionar el cómo me siento y cómo me relaciono con el otro. De lo contrario, yo he escuchado, digo, yo de repente doy sesiones a las personas y me dicen, es que me preocupa esta, es que fulanito no hizo tal, es que, y se pueden hablar de todo lo que los otros hacen, pero no se hacen cargo de cómo se están sintiendo, están haciendo. Entonces, por eso es tan importante el, hago pausa, cómo me siento, cuáles son mis emociones. Y de ahí viene la flexibilidad y viene la adaptación, ¿no? Y obviamente si podemos, de verdad es tan sano buscar a un psicólogo, a un terapeuta, porque nos acompaña en el camino. Porque hoy de verdad estamos desbordados de cosas, porque lo que nos está pasando no es fácil. No es fácil. Y de verdad hay impactos tremendos. Entonces, te contesto tu pregunta a Instagram, No, o sí. haya algo más. No, es que creo que es tan claro como lo que está sucediendo hoy en día, que la respuesta las tenemos enfrente, realmente fue lo que dijiste. Y realmente algo tan sencillo y no lo consideramos así, que es tan sencillo como eso. Y lo tenemos enfrente. Y como de darnos la oportunidad de, pues, de reiniciarnos. Ahorita que decías, ¿cuál sería mi respuesta a cómo me siento? Yo con esta situación me siento desacelerado. Porque sí era un ritmo demasiado entre estrés, exigencia, situación actual, información, todo. Entonces esa desaceleración que a nadie creo que nos cae mal, digo, mientras tengamos las oportunidades y sí las situaciones, el sentimiento de impotencia a veces me pasa en el caso de mis padres, que ya son mayores y ellos son factores de riesgo. Y pues que son personas adultas que han estado muy activas toda la vida. Sí me molesta y me pone de malas, que de pronto van y se salen y digo, bueno ya, ok. No me voy a enojar, no me voy a estresar, no me voy a... Tampoco digo que pues, si les pasara algo no estaré yo triste, ¿verdad? Pero digo, bueno, también ya son responsables de sus decisiones, no los puedo tener en una jaula.
y las tengo que respetar, y pues si algo sucediera, pues bueno, tendría que aceptarlo y ver cómo reacciono. Pero pues bueno, también es parte de no, creo que de no tampoco enjaularme en que los problemas de los demás me influyen a mí. Sí me afecta, sí, pero pues le doy su lugar. No dejo que influya más allá. Tal vez alguna vez escuchaba que no le dé más de 10 minutos a la molestia con alguien. Entonces digo, no, ni 10 minutos y sales, acabó. Y ya, me olvido del tema. Bueno, procuro. Pero pues sí es algo que son factores externos que sin lugar a dudas siempre afectan, porque me considero una persona aprensiva. Pero bueno, procuro controlar esas emociones, porque si no creo que me afectarían más y todo el día estaría pensando en eso. Claro, claro. Mira, ahorita que dices esto de me siento desacelerado, ocurre algo muy interesante. Cuando vamos en velocidad normal, en esta rutina del día a día, tenemos un ritmo. Y de pronto hoy la pandemia a nivel mundial nos hace pone el freno de mano, porque ni siquiera es así como que vas despacito. No, es así de ¡chup! ¿Qué está pasando? Y la gente entonces dice, pero es que yo estaba acostumbrada a un ritmo, y yo hacía estas cosas, y tal, y hoy me dicen que me tengo que parar, y qué va a hacer después. Y entonces nos damos cuenta que estamos entre el pasado y el futuro. O sea, con todo lo que yo hacía, todo lo que ha estado pasando, y no sé hacia dónde voy. Y entonces el problema es que no nos estamos en el presente. Y nuestro presente, el día de hoy, ¿qué toca? Claro que estoy preocupada porque pues, no sé si me va a alcanzar el presupuesto hasta el 15 de diciembre, no, de diciembre no, no toco madera, de junio. No sé si me va a alcanzar. Pero hoy, en este momento, me importa Rosario, me importa Abraham, me importa Lulú, me importa 2979. Eso es lo que me importa. Hoy toca estar atenta y escuchar y compartir. Vivo mi presente. Ya después voy a ver si hay que hacer de comer, o si al rato tengo una consulta, lo que sea. Pero mi esencia en el presente. Y cuando estoy en el presente, también eso me lleva a que sí me puedo preocupar por lo que le pase a mis papás, o a mis tíos, o a la gente que ya es mayor, sí. Y puedo incluso externarles, cuídate por favor. Pero algo que yo te diría, Abraham, es, tú eres el hijo. Ellos son los padres. ¿Me explico? Cuando tú dices, es que sí me enojo, que no entienden y se salen, actúas como un papá. Y no, tú eres el hijo. Entonces, ¿qué hacemos los hijos? Cuídate, Paz, porque me haces falta. Entonces, ellos son responsables, porque sé que saben que están ahí, ¿no? Entonces, dos cosas bien importantes. Vivamos el presente. ¿Qué toca hoy? Compartir en este momento. Ya al ratito arreglamos lo que haya que arreglar. Entonces, cuando estamos en el presente, esto que estamos construyendo hoy nos va a permitir ir hacia el futuro. Por eso, al principio de la charla yo les decía, en este momento lo que importa es sobrevivir a la pandemia. En el momento en que sobrevivimos, cuando ya se descubra una vacuna, entonces podamos ir a vacunarnos y podamos estar más relajados, tocará otra cosa. Pero el problema es que de pronto estamos entre el pasado y el futuro. O sea, esto que yo hacía y esto que viene, y no sé cómo viene. Y me hago expectativas. Y mi maestra de tanatología decía, sufro cuando me hago expectativas. Y sí es cierto, porque yo espero que los demás no salgan a la calle. Yo vivo aquí en Cholula y de verdad que cuando a veces salgo por cosas que tengo que comprar, yo digo, no llevan cubrebocas, o si llevan cubrebocas los llevan acá de bufanda, no se tocan todo y ¡achú! Y te digo, a ver, ¿quién se tiene que cuidar yo? Es su responsabilidad. Procuraré no salir tanto, procuraré tener todas las medidas, ¿no? Para que tampoco caiga yo en la paranoia, porque de repente de verdad era los zapatos y las manos ya las tenía yo feas de tanto cloro. Y a ver, cálmate, aquí, ¿quién te va a contagiar?
caer en los egoísmos. Vivir el presente, hacernos cargo de nuestras emociones, identificar qué hay atrás de nuestras emociones. Y yo les recomendaría que vieran una película que está en YouTube, que de verdad les va a hacer mucho sentido, Rosario, por lo que preguntabas, y Abraham, por lo que nos compartiste ahorita. Se llama Guerrero Pacífico. La encuentran en YouTube y hay una versión que está con subtítulos, porque hay una que está en español de España y esa se oye como escrita. Si quieren, yo le puedo pasar la liga a Lulu y Lulu puede hacer el favor de compartirles a ustedes la película. Véanla. Es el caso de un gimnasta, es un caso real. El caso de un gimnasta que pasa por una situación muy difícil. Y algo que es bien importante y que de verdad a mí me hizo mucho sentido cuando lo vi es este tema. Uy, ¿qué toca? O sea, hoy es el presente. Hay que disfrutar este presente. Hoy, por ejemplo, cuando tú compartes con tus papás, pues tienes a tus papás. Disfrútalo, punto de que te salga. Disfrútalo. Porque, por ejemplo, yo ya no tengo a mis papás. Entonces, justo ayer veía una serie y pasaba el tema del papá y terminé llorando porque yo decía, pues yo quiero a mi papá, o sea, me encantaría tener ahorita a mi papá. Y entonces lloro porque lo extraño, pero me hago cargo de esa emoción. Entonces, lo que digo al final es, en tu honor, papá, tengo que hacer algo grande en mi vida. Y cambia totalmente. Entonces, no me pongo en la no tengo papá, y soy una víctima y no hay nadie que me proteja. No, tengo un papá que seguramente donde quiera que esté me protege, ¿no? Pero lo más grande es que en su honor yo puedo hacer algo. Entonces, hoy tienes unos papás que es una bendición y seguramente va para largo que los tenga. Entonces hay que buscarlo, el presente. De verdad, vean la película, es bien bonita y está en YouTube y da mucho sentido con ese tema de las emociones, del presente y de esto cómo te resilientes ante una circunstancia que de veras dices, sí, y si me muero. Yo tuve una reunión virtual y le decía a mis colegas, hay una razón por la que yo no me quito ahorita de COVID, porque yo ya tengo preparado mi funeral. Y si yo me muero ahorita de COVID, pues nada más le van a entregar a mi hijo una hornita con mis cenizas y cantan y todo lo que yo quiero. Ese es un miedo que tengo. Y lo confieso, y entonces mucha gente se ríe de mí, ¡ay, qué payasa! Entonces es un miedo. Pero es legítimo. Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta, algún comentario, algo que nos quieran compartir. Rosario, 20979, Abraham, ¿qué les pareció? Quizá para cerrar, que nos dijeran cómo se sintieron en estos minutos y si por lo menos hubo algo que les dejara de bien. Rosario, ¿nos quisieras compartir? Claro, sí, yo me sentí muy, muy a gusto en la plática. Creo que sí me llevo información que me va a ser útil y pues bueno, a seguir los pasos, ¿no? Que ahorita nos está recomendando. Y pues muchas gracias por compartir con nosotros toda esta experiencia y conocimiento. Gracias. Gracias a ti. No, gracias a ti, Rosario, por estar. Y pues sí, a seguir sintiendo y hacernos cargo de nuestras emociones. Abraham, ¿nos quieres compartir? Bueno, no, igualmente muchas gracias por la oportunidad. La verdad también me sentí bastante contento. Se me fue muy rápido, digo, pero bastante completo. La diapositiva y tu explicación bastante bien. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por compartir y me da mucho gusto que les haya gustado a Rosario, a Garcilaso. A 20979, ¿nos estás escuchando? ¿Nos quieres compartir algo? Porque no oímos tu voz. Creo que ya se nos fue, ¿verdad? Sí, ya se nos fue. Sí, a lo mejor ya no está por Sí, ahí. yo creo que ya no está. Ok, Lulú, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo viste? ¿Pasé el examen o qué? Pues muy nerviosa al principio, pero ya viendo todo muy, muy tranquila, ¿verdad? Sé lo buena que eres y tu plática me da tranquilidad en estos tiempos. Te agradezco mucho, la verdad, por tu cooperación y pues nada más esperar el nombre de la película porque no lo escuché muy bien. Si me lo mandas, yo lo reenvío. Se llama Guerrero Pacífico. La película se llama Guerrero Pacífico. La voy a escribir en YouTube por si alguien la quiere. Hay dos versiones.
una que es doblada al español de España, y hay una que tiene subtítulos. Si quieres, te mando la liga ahorita por WhatsApp para que se la comparta. De verdad, mañana que es sábado, pónganse a ver la película. Al principio es así como, ¿qué es esto? Pero dejen pasar 10 minutos. Y de verdad es una película que atrapa, que deja muchas enseñanzas. Y de verdad yo les agradezco mucho. Empecé también muy nerviosa. Me gusta haber compartido, haberlos escuchado también. Y les agradezco mucho porque yo siempre aprendo. Y agradezco, ustedes son parte. Hoy vencí un miedo y ustedes lo hicieron posible. Entonces se dan cuenta cómo impactamos en la vida de los demás. Sí. Cómo somos factores de cambio, y ustedes han sido un factor de cambio para mí. Entonces nunca voy a olvidar que el 29 de mayo de 2020, en plena pandemia, vencí uno de mis grandes miedos, usar la tecnología. Entonces gracias por haberme permitido vencer ese miedo, por ser parte de esta experiencia. Y yo sé que tenían que estar los que deben estar. Y eso lo agradezco mucho a la vida. Y gracias. Un abrazo y que pasemos de la mejor manera esta pandemia. Yo les diría, sí a la vida como es. Esa es la gran lección. Sí a la vida como es. Sin expectativas, sin juicio, como es. Y viviendo en el presente. Entonces, gracias, gracias, gracias. Y pues que nos vaya muy bien y que nos podamos ver otra vez para decir, ¡sobrevivimos! Así va a ser. Seguramente en unos meses Lulu va a organizar otra plática y que se llame eso, sobreviviendo. Para entonces tener herramientas y ahora sí apropiarnos de nuestra vida. Muchas gracias y pues seguimos en contacto. Gracias a todos. Gracias, Lucy. Gracias, Lucy. Gracias, Rosario. Bye. Cuídense, bye. Gracias. Gracias a ti.